Vos tenés el control, ¿eh? Yo Sí, sí, ahí está. no puedo. Buenísimo, ahí estamos. Gracias, Luciano. Bien, y entonces lo que decíamos era, hay variables aleatorias que son discretas y variables aleatorias que son continuas. Con variable aleatoria discreta, vimos que algunas variables aleatorias discretas tienen determinado comportamiento y eh, se puede calcular sus probabilidades con la función de probabilidad de la distribución binomial. Eso por un lado. Y esta semana la idea es entrar en las variables aleatorias continuas y específicamente en esa variable aleatoria continua dedicarnos a la distribución normal, ¿no? Ahora, vieron que, no sé ahí, Carlos, si tenés para mostrar la función de densidad de la distribución normal. Dame un segundo que comparto. Dale. Esto, chicos, obviamente es de un programa en particular que ustedes no tienen que aprender a manejar ni nada por el estilo, ¿no? Pero simplemente para que se lo puedan ver. ¿Todos están viendo? Sí, sí, se ve. Bien. Vamos a dibujar una curva normal cualquiera, Ariel, o alguna en particular. Entonces, lo que No sé, cualquiera, promedio 10 y desvío estándar 2. una curva 10-2. Sí. Ah, qué fea que te quedó. Segundo. Vamos a darle en 3. Ahí. Ahí está, ahí está. Bien. Entonces, el tema es que con la distribución de probabilidad normal, seguramente vieron que en general vamos a ver el gráfico de la distribución normal, ¿no? Y casi todo en la distribución normal está relacionado a esa curva y a un área o una superficie bajo la curva. ¿Por qué es el resultado de la distribución normal es esta curva? Porque primero es una variable continua, puede tomar infinitos valores sobre la recta. Entonces, si uno hiciera un histograma con intervalos cada vez más chiquititos y pusiera todos esos intervalos uno al lado del otro, digo, el histograma seguramente tendría una forma de este tipo acampanada. Si yo los achicara cada vez más a esos intervalos, digo, finalmente lo que obtendríamos es que los intervalos serían tan chiquititos que casi no se perciben y la altura de esos intervalos terminaría dibujando esa especie de curva suavizada, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y es una variable que toma infinitos valores sobre la recta y entonces las barras no las dibujo y dibujo solamente esa altura que representa la frecuencia para cada valor de la. Mientras que nosotros en la distribución binomial, lo que hacíamos para poder calcular probabilidades en un rango de valores posibles era la suma, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos en la binomial la probabilidad de que esté la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, la de 4, la de 5 y sumábamos? Ah, ok. Ahí se corta mucho, Carlos, con mi comunicación, ¿eh? A ver, sacate el video, a ver si mejora. Si no, sigo yo. Hoy estuvo todo el día. Sí, hoy estuvo todo el día muy malo esto. Bien, entonces lo que decía es que mientras que la distribución binomial es la sumatoria la que nos permite calcular las probabilidades para un grupo de valores de esa variable, en la distribución normal la sumatoria no sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, la probabilidad entre 6 y 10 en esa curva, ahí está jugando Carlos con los histogramas. Sí. ¿Querés hacerlo, Carlos, a lo del histograma? ¿Cómo? Vale. Acá sería un histograma Si con... querés hacerlo del juego del histograma para.
Ahí sería con 10 barras, ¿no? Y se ve más o Tiene menos intervalos también. normal. Entonces vamos a incorporar un histograma con 20 cortes, con 30 cortes, con 40 cortes. ¿Sí? Cada vez son más chiquititos los intervalos y la curva cada vez se acampana más, digamos. Y ahí con 1000. Bien. Entonces, el resultado de eso, digo, si yo solamente tomara la altura para evitar todas esas rayas negras en el medio, es la curva de esa distribución normal que estuvimos viendo, ¿no? Bien. Entonces, ahora dibujemos, si podés, la curva normal Dame un segundo. que teníamos hoy. ¿Estamos? Y pintemos el área entre 6 y 10. Uy, me la estás complicando. No sé, si no... No, dame un segundo. Tengo que ir a otro lado. Esto era 10 y 2, ¿no? Sí. Y vos, Bien, eso que decimos de 10 y 2, entre 6 y 8, sí. Bien, mientras que ahí termina de graficarlo Carlos, el 10 y el 2 se llaman parámetros de la distribución normal. Esos son los parámetros de definición de la distribución. Y hacen referencia, ahí lo está mostrando en la pantalla, a mu, que es el promedio, y sigma hace referencia, bueno, al desvío estándar, ¿no? Entonces, esta curva que se dibujó siempre va a tener en el centro el promedio, 10, ahí lo está marcando Carlos, y en general esta curva va a estar extendida, o el 99% de los datos que están bajo esa curva van a estar entre la media más 3 veces el desvío estándar, y entre la media menos 3 veces el desvío estándar. Entonces, si yo tengo un desvío estándar de 2, la media menos 3 veces el desvío estándar, ¿cuánto me va a dar? 4, pues. 4, muy bien. O sea que 4 está más o menos por ahí, lo está marcando Carlos. Y la media más 3 veces el desvío estándar será el límite a la derecha, que será 16. Ahora, la curva de la distribución normal es asintótica al eje de las X. Entonces nunca lo toca. Ahí, bueno, gráficamente la potencia del gráfico no es muy buena, pareciera que lo está tocando, pero la idea es que la curva de la distribución normal nunca toca el eje de las X. Siempre existe la posibilidad de que haya un valor más grande que esos 3 desvíos, que esa media más 3 desvíos, y siempre existe la posibilidad de que también haya un valor más chico que la media menos 3 desvíos. Entonces, por eso digo que el 99% de los datos está entre esos dos límites que mencionábamos. Y la probabilidad, o sea, si tengo que hablar de probabilidades, toda esa curva representa el 100% de posibilidades de la variable. Entonces, toda esa curva representa ese espacio muestral del que hablábamos, ¿no? Todos los resultados posibles, y entonces toda el área bajo la curva debería tener probabilidad 1. ¿Sí? Para respetar las reglas de probabilidad, eso debería ocurrir. Entonces, cuando trabajamos con distribución normal y queremos averiguar la probabilidad entre 6 y 8, que es lo que pintó ahí Carlos en la curva, no puedo trabajar igual que trabajaba con la binomial sumando la probabilidad de 6 más la de 7. ¿Por qué? Porque entre 6 y 8 o entre 6 y 7 hay infinitos valores posibles, porque esta variable es una variable continua. En la binomial es fácil porque son números discretos, pero acá, entre 6 y 7, yo tengo infinitos valores que tendría que sumar. ¿Y cómo hago para sumar infinitos valores? No es posible con una sumatoria. Entonces lo que se utiliza para poder calcular probabilidades en esta curva es la integral entre los dos puntos que me interesa calcular probabilidad. Entonces, hay una función de densidad de esta distribución
Y lo que deberíamos hacer es integrar esa función entre 6 y 8. Ese resultado me daría el área bajo el área pintada de azul, ¿no? Que proporciona algo. Se entrecorta, ¿eh? ¿Se escucha? Seguí vos. ¿En qué estabas entonces? Bueno, entonces el concepto fundamental que ustedes tienen que tener, chicos, cuando trabajan con la distribución normal, es que la probabilidad dentro de la distribución normal, primera cuestión, termina siendo un área debajo de la curva, ¿sí? Siempre ustedes que calculen probabilidades para la normal, van a estar calculando áreas, ¿sí? Por lo tanto, como las funciones son continuas, las áreas se definen con las integrales entre dos puntos. ¿Se acuerdan de integrales? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, la probabilidad entre 6 y 8 no va a ser otra cosa que el área, la integral de la función de la distribución normal, definida como límite 8, límite superior 8 y como límite inferior 6. Entonces, acá surge una pregunta. ¿Podemos nosotros calcular la probabilidad, una probabilidad, por ejemplo, en este caso, de que x sea igual a 8? ¿Qué opinan? ¿Va a existir esa probabilidad? ¿No va a existir? ¿Cómo sería la pregunta, profe? No entendí, perdón. Te estoy preguntando si en la distribución normal vos podés calcular la probabilidad de que x valga exactamente 8. 8 o 6, que es un poco la gráfica que vos tenés en la pantalla. No entre 6 y 8. La probabilidad de que x valga 8 o la probabilidad de que x valga 6. Por ejemplo, ¿no? Entre cualquier valor que podés tomar. No se puede, creo. ¿Qué opina el resto? Yo creo que no, No porque no se era que tiene que ser entre un intervalo. ¿O entendí mal? Sí, para que te dé un valor, sí, pero si lo quiero puntual, ¿lo puedo calcular? La respuesta es sí, yo podría calcular la probabilidad de que x valga exactamente igual a 8. Pero ¿cuánto me va a dar esa probabilidad? No es que si la sacamos sería como de infinito hasta 8 y después hay que operar. No, yo lo quiero saber específicamente para 8. Es decir, ustedes pueden calcular la integral en 8, pero la probabilidad va a ser 0, ¿sí? La probabilidad puntual en una función continua como lo es la normal, ¿sí? Siempre va a ser igual a 0. En realidad no está definida la integral en el punto, Sí, matemáticamente, ¿no? claro, por eso es 0. Ujú. Bien. Seguí. Y contanos un poco las características de esa distribución, de esa curva normal. ¿A mí? Sí, no, Ah. para que vos sigas, digo, porque se me corta. Ah, bueno, perfecto. Entonces, mirando la normal, chicos, ¿cuál es la primera característica distintiva que ustedes le notan? ¿Es simétrica o es asimétrica? Simétrica. Es simétrica. La distribución Métrica. es una distribución que es perfectamente simétrica, ¿sí? Con lo cual implica que, ¿qué es lo que sucede con la media, la moda y la mediana? Coinciden los tres. Coinciden los tres, exactamente. Por ser una distribución simétrica, las tres medidas de tendencia central coinciden. ¿Y dónde coinciden en la distribución normal? ¿Dónde están ubicadas en la distribución normal estas tres medidas? En la línea media, ahí en el 10.
Bien, pero ¿qué característica tiene ese 10 en la distribución normal? ¿Cómo se le llama en matemática a ese punto en particular? Máximo. Exactamente, ¿sí? Las tres medidas de tendencia central coinciden por ser una distribución simétrica y están ubicados en el máximo de la distribución. ¿Se entiende? Hasta Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, se entiende. Sí, Bien. profe. Entonces, dijimos que los parámetros de la distribución normal, ¿cuáles son? La media y el desvío estándar. La media y el desvío estándar, exactamente, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que ocurre a la curva, a esta curva como la tengo acá, si yo le cambio el promedio, si yo le cambio la media? ¿Qué es lo que ocurre? Se desplaza a izquierda o a derecha, pero conservando la altura. Exactamente, conserva exactamente su forma, ¿sí? Su altura, su amplitud, ¿sí? Y el hecho de cambiar la media lo que produce es que la curva se desplace a izquierda si yo reduzco la media o hacia la derecha si yo aumento la media, ¿sí? Es decir, lo que determina el promedio es la posición de la curva dentro del eje. ¿Y qué pasa si le cambio el sigma a la curva? Le cambia la altura porque se va 3 desvíos para un lado o 3 desvíos para el otro. Y va a depender del número. ¿Y la posición cambia? Valores negativos a positivos. ¿Cómo valores positivos o negativos? Si cambia hacia la derecha, vamos a tener valores positivos. No, ya sé, pero digo, yo a una curva le cambié nada más que el desvío estándar. Me dijeron bien, va a cambiar la forma, ¿sí? ¿La posición cambia? Si yo No. cambio el desvío nada más, No, no, queda igual. queda exactamente igual, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la curva de distribución normal en el caso puntual que yo disminuya el desvío? Yo parto de esta curva, ¿sí? Y voy a dibujar ahora una curva la cual tiene menos desvío e igual media. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esa nueva curva? Va a Se ser hace más como alta. más angosta. Va a ser más angosta y ¿qué más? Más alta. Exactamente, ¿sí? Denme un segundito que cambio unos parámetros para que... Estoy improvisando, chicos, ¿eh? Así que disculpen un poco esto. .03. Bueno, no me está tomando... que sí. Ok. Ahí Leila nos pregunta cómo calcula la esperanza matemática en el ejercicio 6.2.1. Dice, cálculo la integral entre 0 y 2 de 1 menos x2. Lo que pasa es que, a ver, el 6.2.1, el ejercicio 6.2.1, vamos a ver cuál era. Ah, Leila tiene la misma duda que había planteado en el foro. ¿Querés que comparta la guía? Acá lo tengo, acá lo tengo. Lo que pasa es que ahí, Leila, en el 6.2.1, no estamos en presencia de una distribución normal, ¿no? Es una variable aleatoria continua que tiene una función de densidad que es 1 menos x sobre 2. Entonces, esa no es una curva normal lo que tendríamos ahí, tendrá otra forma. Y si yo quisiera calcular la esperanza matemática, lo que debería hacer es
la integral de los valores de x por esa función, entre 0 y 2, como bien decías. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, porque yo no sabía cómo hacerlo y mandé un mail y la verdad es que no se me aclaraba la mente de cómo, y ahora cuando los escuché me pareció que podía ser así, por eso pregunté si realmente era así. Bien, perfecto. Acá, En el caso de la curva normal, como esa curva normal no tiene límite inferior y no tiene límite superior, yo haría la integral de los valores de x por la función de densidad de esa distribución normal, y la integral la tengo que hacer entre menos infinito a infinito, porque no tiene límites. ¿También se entendió eso? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bien. Ahora, digo, cuando uno dice que una distribución es simétrica respecto de qué? De la media. Perfecto. Siempre son simétricas respecto del promedio. Estamos hablando de simetría respecto del promedio. Entonces, y como el promedio coincide con la mediana en este caso, ¿qué probabilidad o qué porcentaje de la curva está entre menos infinito y la media? El 50. %. Claro, exacto. En la mitad del promedio para menos infinito tenemos el 50% de los datos. Y del promedio hacia la derecha, ¿no? Hacia infinito, el 50% restante de los datos. Cualquiera sea la curva de la distribución normal, la roja o la azul, ¿estamos bien? sí, se te escucha entrecortado, pero se escucha, ¿eh? Sale bien, Ariel. Bien. Ok. Bueno, ahí en las dos curvas que dibujó Carlos, ¿cuál es la curva con mayor desvío estándar? Sin mirar la sentencia de Carlos, ¿no? Digo, mirando el gráfico. Igual no creo que entiendan las... Rojo. No se ve nada, tienen que usar una lupa. Ok. Para sentencia. Entonces dijimos, ¿cuál es la curva con el menor desvío estándar? La azul. La azul. La azul. La curva que está más aplastada, como digo, más angosta, ¿no? Digamos, o más corrida hacia arriba, ¿no? Hay mayor acumulación en el centro y entonces hacia los costados hay menos datos. Por lo tanto, hay menos dispersión en la curva azul que en la curva roja. Entonces ahí ya vimos que el desvío estándar lo que cambia es un poco la altura de la curva y la concentración de datos alrededor del promedio. Y que si el promedio cambia, me cambia hacia derecha o hacia izquierda esa curva. Bien. Entonces, hasta ahí venimos bien. Vamos a hacer algún ejercicio en concreto, Carlos, ¿te parece? Y vamos Bueno, repasando cómo. Yo he elegido el 639. Me parece que tiene un poco de todo. lo que necesito que me digas primero son los parámetros. Bien, vamos a leerlo. Y después, Yo si ustedes lo tienen a mano, la guía, busquen el ejercicio 639, vamos a ir resolviendo ese. Entonces dice, la compañía productora de café, mencionada anteriormente, habla de un ejercicio anterior, ha detectado fallas en sus controles de calidad y sus directivos están preocupados por el contenido de impurezas en sus productos. Se estima que el peso de las impurezas por lote se distribuye según una normal, con media 12,2 gramos y desviación típica de 2,8. ¿Tomaste nota de eso? sí, ya está. Bien. Un comentario que no hicimos y que puede ser interesante es que las variables,
En general, todas las variables que tienen que ver con medición de estatura, medición de impurezas, tienen un comportamiento de tipo normal. O sus datos, digo, si yo hiciera muchas mediciones de estatura, lo que fuera, digo, tendrían este tipo de distribución, ¿no? Y si yo hablara de eso, por ejemplo, de la estatura de la población, entonces lo que estaríamos viendo es que la gran mayoría de la población se ubica en una estatura media, alrededor del promedio, ¿no? Donde está la altura máxima de la curva, y después hay poca gente que tiene una estatura mucho menor, y hay también hacia el otro lado poca gente que tiene una estatura mayor. ¿Está bien? Entonces, siempre que hablemos de variables de tipo de medición, en general tienen este comportamiento. Bien, volviendo al ejercicio de la guía, y sabiendo que las impurezas tienen una distribución normal, como dice el ejercicio, el lote, digamos. Se te perdió, Ariel, ¿eh? Pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Me escuchan ahora? No, estás perdido. ¿Hola? Bien. Te pongo en el chat lo que vamos a averiguar. Espérame, 639 me dijiste. Sí. Dejo en segundo plano el ejercicio y ya lo tengo acá a mano. ¿Lo sigo yo? Dale, dale. Bien. ¿Todos leyeron, chicos, el enunciado ya? Sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un ejercicio de distribuciones de probabilidad en este caso, ¿sí? Yo estoy pensando, yo la voy a complicar un poco. ¿Por qué la voy a complicar? Porque estoy pensando en términos del parcial, ¿sí? No estoy pensando en términos de que tengo delante mío un ejercicio que yo sé que es de distribución normal. Entonces, lo primero que ustedes tienen que analizar y definir es cuál es la variable bajo estudio. ¿Cuál es la variable que estoy analizando yo en este caso en particular? El peso en gramos del café con impurezas. Exactamente, el peso en gramos, ¿sí?, de las impurezas del café. ¿Y esa variable peso en gramos es una variable continua? Sí. Sí. Perfecto, excelente, sí, es una variable continua, con lo cual puedo aplicar la distribución normal. Entonces, una vez que yo tengo definida cuál es la variable bajo estudio, el siguiente paso que tengo que cumplir es el de que se denomina parametrizar la distribución, ¿sí? ¿Saben ustedes parametrizar una distribución? Se salió la pantalla, ¿no? Sí, sí, la saqué. Ok. ¿Saben parametrizar? ¿Sí o no? ¿No es buscar la media y el desvío? Exactamente, es definir en términos del problema, ¿sí?, cuáles son las medias y el desvío que ustedes tienen. Entonces, uno cuando va a parametrizar lo que hace es esto. Todos ven la pantalla, ¿no? La pizarra. Hola, chicos. Sí, profesor. Sí, se ve. Sí, sí. Entonces, lo que ustedes hacen cuando van a parametrizar es decir, X se distribuye, ¿sí?, ese rulito significa se distribuye como una normal con media mu igual 12,2 gramos
y un desvío de, ¿cuánto era? 2,8, ¿no? Sí. 2,8 gramos. Eso es Te básicamente... agarra, Carlos, te agarra el brillo ahí, no ven los chicos, me parece. ¿No se ve ahí? Lo escribo más abajo. Yo veo, ¿eh? Sí, se ve, se ve. Listo, ok, se ve entonces. Te mataron, ¿eh, Luciano? El brillo está un poco más arriba, por eso lo escribí ahí abajo. Ah, ok. ¿Sí? Eso es parametrizar la distribución. Entonces, una vez que yo ya tengo parametrizado, recién en esa etapa puedo ir a resolver, en este caso, el primero de las preguntas, ¿sí? El primero de los enunciados. Denme un segundito. Entonces, ¿qué pide la primera pregunta? Voy a compartir de vuelta el programita mío para ver cómo podemos resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué pide la primera pregunta? Probabilidad de que contenga... Menos de 10 gramos, ¿no? Sí, Bien, entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer en este punto es dibujar nuestra curva normal. Menos de 10. Menos de 10, exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar mi curva normal, ¿sí? Y lo que voy a hacer es hacer el corte. ¿Dónde es el corte? El corte va a estar en el 10, ¿no? Y la zona pintada, la zona que está azul, es el área que a mí me interesa calcular. ¿Me siguen? sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de esta probabilidad? ¿Cómo la van a calcular? Hay que transformar X en Z. ¿Y por qué hay que transformar X en Z? Esa es una muy buena definición, pero ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Es obligatorio hacer eso? ¿Puedo obviarlo? ¿Qué es lo que opinan? Para determinar y pasar a valores positivos, ¿A qué te referís con valores positivos? cuando utilizamos el Z, Sí, pero ¿qué tiene que ver los valores positivos? No entendí a qué te referís con valores positivos. Hola. Bueno, no importa. Sigamos. Nosotros siempre vamos a tener que pasar a la Z porque en realidad lo que ocurre es que la función matemática de la distribución normal no es una función que pueda ser integrable. ¿Sí? Dijimos que toda área debajo de la curva de una función continua, ¿sí?, nos permite calcular la probabilidad. El área se calcula a través de las integrales. Pero la distribución normal presenta esa dificultad, que la función normal, como está determinada, no es una función integrable. Entonces, dentro de la función normal se hace una transformación y justamente esa transformación que nos permite luego poder calcular áreas que son las probabilidades es la transformación de la Z. ¿Sí? ¿La Z a qué es igual? A X menos la media sobre el desvío. Exactamente, X es la Z, es X menos la media sobre el desvío. ¿Y qué es la Z en definitiva?
¿Qué representa esa Z? La estandarización. ¿La estabilización? No, no es la palabra. Estandarización. ¿Cómo? Estandarización. ¿Y qué es estandarizar? La Z es la normal estandarizada, ¿sí? Eso está perfecto, excelente. Pero ¿qué es estandarizar? ¿Qué significa esa Z? ¿Qué representa ese nuevo valor que es la Z en mi distribución normal? No es caprichoso esa transformación en la Z, pero ¿qué es la Z en definitiva? ¿Alguno me puede decir? El valor para calcular que reemplazaría al 10. Sí, pero ahí es como que la estás rebajando a la pobre Z, ¿no? Le estás diciendo vos sos un suplente nada más. Pobre Z. Pero ¿qué significa ese valor de Z? Nosotros vamos a calcular una Z. Está bien, perfecto, pero ¿qué significa esa Z? ¿Qué representa? ¿Alguien me puede contestar? Yo tengo anotado que es como la variable que sigue la distribución normal estándar, pero no sé si es eso. La Z es la distribución normal estandarizada, sí. De eso no hay duda, eso está correcto, pero no me estás diciendo qué es lo que representa la Z. A ver, yo les voy a poner, siempre pongo todos los años, todas las clases, pongo exactamente el mismo ejemplo, para tratar de explicar qué significa, qué representa esta Z. Sí, representa la estandarización, perfecto, pero ¿qué es esa Z? Carlos, ¿podés poner la fórmula en pantalla de la Z? En la pizarra, si querés. Dale. Veámoslo desde la fórmula. Bueno. O sea, ahí una de las chicas dijo que es x menos mu dividido sigma. ¿Qué es conceptualmente? Cuando hacemos x menos mu, ¿qué estamos haciendo? Dejo de compartir, así se ve la pantalla mejor quizás. Dale. Cuando hago x menos mu, ¿qué estoy haciendo? Piensen en el gráfico, ¿no? En la curva. Mu estaba en el centro, es el promedio, y cuando yo hago un valor de x menos mu, ¿qué estoy haciendo? Conceptualmente, ¿no? Ese concepto lo conocen ya, digamos. Están quedados. Determinás la distancia. Claro, lo que estamos haciendo, la distancia entre el valor de la x y el promedio. Tengo entre x y el promedio. Y después lo divido por... ¿Se fue Ariel? Ah, no. Está. No se te escucha. No, estoy acá. Estoy esperando. Ah, se le cortó. Ah, Bueno, Ariel. hoy está muy malo lo mío, perdón. sigo, entonces, no te preocupes. Bien, como bien decía Ariel, el numerador de la Z es básicamente la distancia que existe entre los dos puntos de interés. ¿Sí? ¿Qué significan esos dos puntos de interés? ¿Cuáles son esos dos puntos de interés? Uno es la media, el parámetro de la distribución normal, y otro es el valor sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Que es el valor de X. Pero en realidad la parte como más importante es que nosotros estamos dividiendo esa distancia respecto del promedio, la estamos dividiendo por el desvío estándar, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos esa división por el desvío estándar? Esa distancia, ¿sí?, entre el punto de interés y el promedio se reexpresa en una cantidad de desvíos. ¿Sí? Nosotros no nos interesa cuál es la distancia que existe entre esos dos puntos, sino que lo que nos interesa cuando nosotros hacemos la transformación en la Z es la cantidad de desvíos que existe entre esos dos puntos. Y esta cantidad de desvíos tiene la característica de que de vuelta no le interesa ni la unidad de medida ni la escala de medición de la variable original. ¿Sí? Uno puede relacionar, como en el ejercicio que estamos haciendo, una variable que está medida en gramos. Pero así también nosotros podemos expresar dos medidas que estén en peso, plata, en distancia, en miles de kilómetros, en cientos de kilómetros, en centímetros. No importa cuál es la variable que nosotros estamos analizando, al hacer esa transformación, esa distancia queda expresada en cantidad de desvíos. Esa es la relevancia de la Z. ¿Se comprendió? Sí, profe. ¿Y cuál es la otra virtud de la Z? Que la Z tiene una relación directa con la probabilidad. ¿Qué significa esto? Teóricamente, si yo tengo mi distribución normal, ¿sí? Esta es mi distribución normal, acá está mi promedio. Si yo me desvío, un desvío hacia la derecha, hacia la izquierda en este caso, ¿sí? Un desvío y un desvío hacia la derecha, ¿cuál es la probabilidad que voy a tener? ¿Cuál va a ser la probabilidad de esta área debajo de la curva? Del 68,26%. Exactamente. Fíjense que yo les estoy diciendo solamente que me moví un desvío. No les estoy diciendo cuánto de la unidad de la variable que yo estoy analizando me moví. No me interesa el promedio de la variable, no me interesa cuánto vale el desvío, simplemente por el hecho de moverme uno a la izquierda y uno a la derecha, ya tengo determinada una probabilidad. ¿Se entiende? Y dijimos recién que esta cantidad de desvío está asociado a la Z. ¿Sí? ¿Qué pasa si me muevo otro desvío más hacia la izquierda y otro desvío más hacia la derecha? O sea, 2 desvíos por izquierda, 2 por derecha. ¿Qué probabilidad voy a tener? Del 95,44%. Exactamente, ¿sí? Fíjense que independientemente del valor, 95, 45, 95, sí, es exactamente lo mismo, digo, a esta altura conceptualmente, fíjense que la probabilidad está asociada a cuántos desvíos me estoy moviendo de respecto del promedio. ¿Sí? Esa es la relevancia de la Z. ¿Se comprendió? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso se vuelve tan importante el siempre pasar por la Z en la distribución normal. Existen métodos que nos permiten obviar este paso, ¿sí? Pero en definitiva, tanto las aplicaciones, el Probability Distribution, como el Excel, o cualquier otra herramienta que ustedes utilicen, en realidad lo que están haciendo es pasar siempre por la Z. ¿Sí? Todos por detrás están pasando por la Z, aunque a ustedes no les muestre cómo es el procedimiento. Carlos, Sí, acá hay alguien que pregunta, dice, ¿Z es igual a la cantidad de desvíos? sí, Z es una cantidad de desvíos. Exactamente, pero la cantidad entre quién,
entre Claro. X y mu. ¿Sí? Es la cantidad de desvíos estándar que existe entre la X y la mu. O dicho de otra manera, nos dice a cuántos desvíos estándar Excelente. respecto de mu está el valor de la X, claro. Exactamente. Ahora, lo interesante de esto es que cualquier distribución normal que sea, hay infinitas distribuciones normales. Tantas distribuciones normales como parámetros podamos combinar, ¿sí? Está la distribución normal 10-2, la distribución normal que tiene promedio 10 y desvío estándar 1, la distribución normal que tiene promedio 10 y desvío estándar 3, ¿no? O sea, infinitas distribuciones normales. Pero si yo me ubico siempre a una vez o a un z respecto del promedio, la probabilidad que hay entre el promedio y ese un valor de z, ¿no? O sí, un desvío estándar, digamos, a un desvío estándar del promedio, ¿se entendió? Digo, siempre la probabilidad entre el promedio y 1 de z va a ser igual en cualquier distribución. Parafraseando esto, si yo tomo la zona o me ubico a tantos desvíos estándar del promedio y calculo la probabilidad para esa zona, esa probabilidad es la misma en cualquier distribución normal. No se te escucha, Ariel. No, se te corta. Se te corta mal. No, dale, seguí tranquilos, Carlos. Bien, entonces seguimos con el ejercicio. Comprar de acá. Comprar de acá. Bueno, entonces, estábamos con el ejercicio, ¿no? Habíamos definido, lo hago en la pizarra directamente, ¿te parece, Ariel? Dale, dale. Entonces, yo tengo definida mi variable, que era el peso en gramos. ¿Sí? Tengo la parametrización, definido cuáles son mis parámetros, porque son los que voy a utilizar a lo largo de todo el ejercicio. Por eso es una de las razones más importantes por la cual siempre debo cumplir con este paso. Entonces dijimos que teníamos nuestra curva normal con nuestro promedio 12,2, nuestro desvío que por lo general siempre lo representamos de esta forma, ¿sí? Una rayita que va desde el centro hacia la curva, que vale 2,8 gramos. Y dijimos que nosotros queríamos la probabilidad del 10 y que queríamos la probabilidad de menor, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿no, chicos? Sí. Bien, entonces lo que hacemos primero es plantear la probabilidad. Nosotros queremos la probabilidad de menor que 10. Primer paso. A partir de que tenemos definida esta probabilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Podemos calcularla directamente o por quién tenemos que pasar? Por la Por Z. Z. Por Z. Por la Z, exactamente. ¿Sí? Entonces planteamos teóricamente la Z y procedemos a reemplazar. ¿Cómo reemplazamos la Z? ¿Cuál sería el reemplazo de la Z en términos del ejercicio que estamos resolviendo? X menos 12,2 sobre 2,8. 10 menos, voy a borrar un poquitito acá, voy a borrar esto, amo estadística, aunque les duela en el alma, chicos, lo voy a borrar, ¿eh? No se preocupen, después lo escribo otra vez. ¿Dividido cuánto?
2,8. 2,8. 8, excelente. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor que ¿cuánto? ¿Cuánto da esta cuenta? 0,78. 0,78, ¿segura? Menos 0,78571. Ahí está, menos, ¿sí? Tengan muchísimo cuidado, porque el valor de Z puede ser negativo como positivo, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen en cuenta esa cuestión importante, pueden llegar a un resultado totalmente erróneo, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos que prestar atención? El 10, ¿está a la izquierda o está a la derecha? A la izquierda. Está a la izquierda, exactamente. Por lo tanto, por estar a la izquierda el 10, la Z siempre va a ser negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este gráfico, esta línea, este eje corresponde a la X, ¿sí? Si yo pusiera el eje correspondiente a la Z, el 0 estaría exactamente en el medio. ¿Se entiende? Donde está mu, está Z igual a 0. Entonces, todo lo que está a la izquierda es negativo, todo lo que está a la derecha es positivo. ¿Cuánto me dijiste, Ley, que era la Z? Menos 0,78571. 785 o 78, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que nosotros tenemos la Z, ¿qué hacemos ahora para hallar la probabilidad? ¿Cómo podemos hallar la probabilidad? Con la tabla. ¿Con la tabla o con qué otra cosa? ¿Quién usa tabla? ¿Hay alguno de ustedes que usa tabla estadística? Yo uso las tablas, me acostumbré. Bueno, ¿saben usar la tabla estadística para encontrar la Z? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, ¿quieren usar el Probability Distribution? ¿Sí, no? Sí, Sí, también. mejor. Bueno, entonces denme en un segundo que voy a cargar el Probability Distribution. Ahí me está cargando y ahora voy a compartir el Probability Distribution. ¿Todos lo ven el Probability? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué distribución tengo que elegir? Obviamente tengo que elegir la distribución normal, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que me está apareciendo acá? ¿Me está apareciendo la normal o la normal estandarizada? ¿Qué opinan ustedes? La normal. ¿La normal, seguro? Fíjate los parámetros, que ya que mu es 0 y que sigma es. Entonces, ¿cuál es esta? La estandarizada. Exactamente, ¿sí? Por defecto, cuando ustedes arrancan el Probability Distribution y van a la distribución normal, la distribución que les aparece por defecto es la normal estandarizada, ¿sí? Eso implica que cuando nosotros carguemos el valor de X, lo que nos va a pedir en realidad, lo que nos está pidiendo en realidad es la Z, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner menos
0.785, que era lo que habíamos hallado, ¿no? Aprieto Enter y fíjense que ya automáticamente me da el valor de la probabilidad. ¿Y cómo yo sé que esta probabilidad que yo le pedí es la correcta? ¿Cómo podemos verificar eso? Que no metí la pata. ¿Qué opinan? También probando con los valores de 12,2 y 2,8. No, más fácil todavía. Mucho más fácil. Fíjense la gráfica que yo les había hecho anteriormente en la pizarra, que yo coloreé la zona que a mí me interesaba. La pregunta es, la zona que yo pinté en el gráfico que yo hice en mi cuadernito, ¿sí? ¿Coincide con la que me pintó la aplicación? Sí. Entonces, ¿sí? Ahí puedo asumir de que yo resolví el ejercicio correctamente, ¿sí? Porque las áreas pintadas en mi cuaderno, en mi hoja y por la aplicación son exactamente las mismas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Profe. Bien, perfecto. Entonces ahora, resuelto el A, a ver, ¿cómo sería la interpretación entonces de este punto en particular? ¿Cómo lo interpretarían? La probabilidad de que contenga menos de 10 gramos de impureza es de, y ese número. Y ese número, exactamente, 0,21623. Y si yo te preguntara cuál es el porcentaje, ¿cómo responderías? Que es el 21,7%. Exactamente, ¿sí? Fíjense esa cuestión importante, si ustedes les pide la probabilidad, ustedes tienen que dar un resultado que siempre tienen que estar entre 0 y 1, ¿sí? A veces son preguntas capciosas que pueden encontrarse en la guía, donde les puede preguntar o la probabilidad o el porcentaje. ¿Sí? Ustedes ya a esta altura tienen que tener claro que son dos cosas muy diferentes entre sí. ¿Pasamos al B entonces? Bueno. Bien, mis parámetros los voy a dejar, ¿sí? Porque me van a servir a lo largo de todo el ejercicio. Lo que voy a hacer, lógicamente, es un gráfico nuevo, ¿sí? El gráfico, digo, va a ser la misma estructura. La diferencia fundamental del gráfico es que la zona que a mí me interesa puede cambiar. ¿Sí? Esto sigue exactamente el mismo, el sigma sigue siendo exactamente el mismo. Pero, ¿qué me pide el punto B en particular? Que contenga más de 15 gramos de impureza. Más de 15. ¿El 15 dónde va a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. ¿Y el área que a mí me interesa? ¿Cuál es? ¿El área que está a la derecha del 15 o a la izquierda del 15? A la derecha. Exactamente, ¿sí? Ese es el área que a mí me interesa. Entonces, ahora que ya tengo graficada, ¿sí? mi área de interés, planteo la probabilidad del ejercicio. Hasta ahí me siguieron, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En este caso en particular, lo que me está pidiendo es una probabilidad que está ubicada a la derecha de la curva, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer en estos casos en particular es invertir la forma de resolver el ejercicio. ¿Qué significa invertir?
que yo no voy a calcular esta área en particular. Lo que voy a hacer es calcular esta área, el área que no está pintada. Entonces yo les pregunto, si yo calculo el área que no está pintada, ¿cómo puedo llegar al resultado correcto? A 1 le resto esa área que no está pintada. Exactamente, exactamente. Entonces yo voy a hacer esa conversión, ¿sí? Voy a hacer 1 menos la probabilidad del área que no está pintada. ¿Por qué hago esto, chicos? Y se los explico. Si ustedes trabajan con el Probability Distribution, esto no es en realidad necesario, ¿sí? Esto es siempre necesario para aquellas personas que trabajen con la tabla, ¿sí? Esta metodología de resolución de los ejercicios de la normal surge porque las tablas trabajan de esta manera determinada, ¿sí? Entonces nosotros, por convención, por acuerdo de docentes, siempre vamos a explicar la resolución del ejercicio como si todos los alumnos trabajaran con la tabla, ¿sí? Si ustedes trabajan con la aplicación, esto sale automáticamente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora que tenemos definida que esto es la forma, el mecanismo, el procedimiento a través del cual vamos a resolver? ¿Qué hacemos? Transformamos en Z el 15. Exactamente. Vamos a la Z para 15. ¿Y cómo es la Z para 15? ¿Cómo reemplazamos la Z? 15 menos 12,12 era la media, dividido 2,8. Exactamente. 15 menos 12,2 dividido 2,8. O sea que la Z, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. ¿Y cuánto vale la probabilidad de Z menor que 1? Sí, voy nuevamente a mi aplicación. En vez de, en realidad arranco desde 0, ¿no? Es como si estuviera desde 0, entonces en la X cargo 1, y siempre tengan en cuenta que la probabilidad tiene que ser de X menor que X, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de que Z sea menor que 1? 0,84,134. ¿Y el resultado final cuánto es? 0,1586. 0,15866. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Fíjense que si yo trabajara con la aplicación directamente, no me hace falta realizar tantos pasos. ¿Por qué? Porque si yo simplemente, en vez de poner la probabilidad de X menor que X, pusiera directamente la probabilidad de X mayor que X, ¿sí? Fíjense que me está pintando el área que a mí me interesa, y me está dando como resultado la probabilidad que a mí me interesa, directamente, sin vueltas. ¿Se ve? Sí. E incluso la aplicación me permite ir más allá. ¿En qué sentido ir más allá? Yo para cargar este 1 tuve que hacer el cálculo de la Z, ¿sí? Hice 15 menos 12,2 dividido 2,8. Podría hacerlo directamente. Pongo mu igual a 15, pongo sigma 2,8, ¿y qué voy a poner en la X? Perdón, esto es 12,2. ¿Qué voy a poner en X? El 15. El 15. ¿Y qué probabilidad? ¿De mayor o de menor?
Mayor. de mayor. ¿Sí? Y fíjense que directamente, sin pasar por la z, puedo llegar al resultado deseado. ¿Sí? Pero siempre recuerden, siempre les conviene a ustedes hacer el cálculo de la z, ¿sí? Acostumbren a hacer el cálculo de la z. Después verifíquenlo como ustedes quieran, ¿sí? Después al resultado lleguen directamente para realizar una verificación, si quieren, de que el procedimiento y el resultado son correctos. Pero mi sugerencia muy fuerte es que cuando resuelvan ejercicio de la normal, a pesar de que pueden llegar directamente al resultado, siempre pasen por la z. Siempre hagan este procedimiento, ¿sí? Bueno. ¿Se comprendió? ¿Vamos al C entonces? ¿Qué me pide el C? Que contenga entre 12 y 15 gramos de impurezas. Bien, perfecto. Entonces, el primer paso, como siempre, va a ser hacer la gráfica, ¿no? Mismo grafiquito, mi distribución 12,2, 2,8. ¿Y cómo me dijiste entre qué valores? 12 y 15. Entre 12 y 15. El 15 va a estar a la derecha, el 12 va a estar a la izquierda. ¿Y cuál es el área de interés en este momento? Solamente lo que está entre esos dos valores. Solamente lo que está entre estos dos valores, ¿sí? O sea, esta zona que más o menos está pintada. Entonces, en términos de lo que me está pidiendo, yo podría definir como que es esta la probabilidad que me pide, ¿no? De que X sea menor que 15, pero también, a su vez, al mismo tiempo, sea mayor que 12. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto en términos del ejercicio? ¿Cuál va a ser el procedimiento para resolverlo? ¿Qué opinan? Calcular el área hasta 15 y después restarle el área hasta 12. ¿Y por qué le voy a restar el área hasta 12? ¿Por qué no uso directamente la de 15? Porque estarías teniendo todo lo anterior, todo lo menor a 12, que no lo pide. Exactamente, porque cuando yo calcule la probabilidad de 15, la probabilidad de 15 va a ser todo esto, ¿no? ¿Se ve? Sí. Que es correcto, está bien. Tiene el área que a mí me interesa, pero esto de 15 le está sobrando, ¿no? Y justamente lo que le está sobrando es esta parte que es la menor de 12, ¿sí? Esto es lo que me sobra a mí en función de lo que a mí me interesa para resolver el ejercicio. Por esa razón es que yo, en definitiva, voy a hacer la probabilidad del límite superior, 15, menos la probabilidad del límite inferior. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hago ahora? Busco el Z. Exactamente, ¿sí? A partir de este punto, es exactamente el mismo procedimiento que ustedes ya conocen. Tengo que pasar por las zetas, donde un poco la dificultad ahora es que voy a tener dos valores de z, ¿no? No voy a tener uno solo con el cual trabajar. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Cuánto da la primer z? 1. 1, ¿no? ¿Y la segunda z?
Menos 0,0714. Menos 0,0714. Sí. Entonces yo les pregunto ahora, chicos, porque la verdad que estoy vago hoy. Ya es jueves, ya es previernes, como muchos dicen. Me agarra la vagancia. Directamente, ¿no puedo restar esas dos zetas y hallar una y calcular con esa la probabilidad? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué mala persona? Porque no se podían operar matemáticamente las zetas. Exacta. ¿Y quién te dijo eso? Ariel en el video. Ah, perfecto. ¿En qué video? ¿En los videos de práctica? Sí, en los que están en plataforma. Qué groso Ariel, ¿no? Que hizo esos videos. Un genio. Un genio. Estás desaprobada, Leila, porque no los hizo Ariel. Pero, che. ¿Cómo? Pero la pucha, digo, no sé quién fue. No importa, chiste. Sí, exactamente como dice Leila, las zetas no se pueden operar matemáticamente. Las zetas son vacas sagradas, chicos, no se tocan. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos los valores de zeta, calculamos los valores de probabilidad, 0,84, 134 era, ¿no? Sí, profe. Toda la otra zeta. Hello. ¿Qué, profe? ¿Qué preguntó? 0,47154. 0,47,154. Sí. Perfecto. Y una vez que nosotros tenemos los valores de probabilidad, sí los podemos restar, sumar, dividir, multiplicar. Podemos hacer lo que quiera con los valores de probabilidad. Pero las zetas, recuerden, nunca se operan matemáticamente. Si yo tengo dos zetas, tengo que calcular la probabilidad individual de cada una de ellas. ¿Sí? Sí. Y bueno, acá ya sale el resultado final, ¿no? 0,36. 0,3698. 0,36980, exacto. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿El resto? Porque hay dos que hablan nada más. ¿Qué pasa con el resto? Bien, gracias, Rocío. Bueno, seguimos con el D estamos, ¿no? Sí, estamos por el D. ¿Qué dice el D? ¿Cuál es el mínimo de gramos de impurezas que contiene el 10% superior? Ah, me la estás recomplicando ahí, ¿eh? Bien, entonces arrancamos siempre con nuestro grafiquito. Mu 12,2, sigma 2,8. Bien, entonces la pregunta que me surge acá, ¿este ejercicio, este punto D en particular, tiene más o menos las mismas características de los 3 puntos anteriores o difiere bastante? ¿Y en qué difiere? Es lo más importante. ¿Qué opinan? Hay que trabajar con la tabla de fractiles acá, ¿no? Sí, pero independientemente de cómo lo resuelvas, digo, conceptualmente, ¿qué cambia el ejercicio? Si es que cambia algo, de repente no cambia nada. Te da los valores.
sino que te da la probabilidad. Acá dice Carabajal, hay que buscar la Z. En realidad siempre ustedes terminan buscando la Z, ¿sí? La Z es como el paso obligado en cualquier ejercicio la normal, con lo cual esa no es la característica fundamental. La diferencia acá es que en los ejercicios anteriores nosotros siempre arrancábamos por un valor de X, ¿se acuerdan? Sí. De mayor, X de menor, X entre, siempre el dato era la X. Con la X pasábamos por la Z y llegábamos a la probabilidad. ¿Sí? ¿Qué sucede en este ejercicio en particular? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato que tenemos? ¿Chicos? Que tenemos que buscar el 10% superior. Pero ese dato, ¿qué característica tiene? ¿Es una X, es una Z o es una P? Una P. Exactamente, esa es la característica más importante, ¿sí? Lo que antes era el objetivo, una probabilidad, ahora termina siendo el dato. Entonces el procedimiento va a ser a partir de la probabilidad encontrar la Z, y a partir de que encontramos la Z vamos a poder llegar al objetivo que es el valor de la variable. ¿Sí? Vamos a hacer una inversión en la metodología de resolución de los ejercicios, ¿sí? Vamos a arrancar de la probabilidad que antes era el final, siempre vamos a pasar por la Z y vamos a llegar a lo que antes era el principio de nuestro ejercicio, que es la X, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de estos ejercicios en particular? Ubicar bien esa probabilidad que nos da como dato. Eso es fundamental en este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a ubicar esa probabilidad que me está dando? En el lado derecho. Del lado derecho, ¿segura? Sí. Sí, me dicen, exactamente, va a ser del lado derecho, ¿sí? Es decir, yo voy a buscar esa probabilidad del 10% del lado de la derecha, y yo quiero, mi objetivo es hallar el valor de X, ¿sí? Que permite que esto ocurra, ¿sí? ¿Cuál es el valor de X? Que deja el 10% de los datos por encima de ella. O dicho de otra forma, ¿cuál es el mínimo del 10% superior de los datos? Entonces, cuando estoy en esta situación, donde mi dato es un valor de probabilidad, yo lo que voy a buscar es lo que nosotros damos en llamar el phi, PHI. ¿El phi de cuánto? ¿Qué percentil representa este corte? El de 90. Exacto. O sea, teníamos que buscar el de 90. ¿Cómo? O sea, eso, que teníamos que buscar el fractil sería el 90%. Exactamente, ¿sí? Cuando ustedes se enfrentan a esta situación, lo que tienen que hacer es buscar siempre el percentil. Y tengan en cuenta que siempre los percentiles se cuentan de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el 10% a la derecha, ¿cuánto tenemos a la izquierda? El 90%. El 90%, ¿sí? El 90% de los datos. O una probabilidad de 0,90. Por lo tanto, si nosotros estamos acumulando de izquierda a derecha, cuando llegamos a este corte,
lo que estamos haciendo es llegar hasta el percentil 90. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, Sí, sí. lo que tenemos que hacer es buscar el phi de 0,90. Aunque no lo parezca, esta es la parte más importante del ejercicio. Porque si yo definí mal el phi, aunque haga todo el siguiente procedimiento de manera correcta, el resultado inevitablemente va a ser equivocado. ¿Sí? No hay forma de que se me arregle el ejercicio en el camino. Si yo definí mal esto, todo el resto va a estar mal. Por lo tanto, es muy importante definir el phi correctamente. Entonces, una vez que yo tengo definido cuál es el phi que voy a buscar, ahora sí voy a utilizar la tabla. Entonces, ¿cómo hago para buscarlo por la tabla o por la aplicación? ¿Qué voy a hacer en este caso? A ver. Busco el 0,90 y voy a la primera fila, a la primera columna. ¿Dónde lo cargo el 0,90? Está perfecto. Voy a poner 0,90. ¿Dónde lo pongo 0,90? Leila. Como mi X. ¿Seguro? No, no estoy segura. No, En no el sé. porcentaje. ¿Qué es el 0,90 en definitiva? La Ah, en la probabilidad. parte rosa. Exactamente, es una probabilidad el 0,90, por lo tanto ese 0,90 lo voy a cargar en la parte rosa. ¿Sí? No en promedio, Sandra, en la probabilidad. ¿Sí? El promedio lo voy a dejar tal cual está, 0. El desvío lo voy a dejar tal cual está, 1. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que me arroje una Z. ¿Sí? Entonces, ¿y qué probabilidad tengo que poner? ¿De X menor que X o X mayor que X? ¿Qué opinan? De X Y menor. menor. De X menor que X, exactamente, ¿sí? Acá voy a poner 0,90. Soy caprichoso, malo y caprichoso, y quiero trabajar con el 0,10, no con el 0,90, porque me encapriché. ¿Cómo hago para llegar a este mismo valor, pero poniendo el 0,10? Cambiando el menor por el mayor. X mayor a X. Exactamente, y fíjense la particularidad de la aplicación, que no me hace falta cambiar el valor. Yo le voy a cambiar directamente la probabilidad que quiero. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ven que automáticamente la aplicación hace el cambio y obviamente la Z no me está cambiando, ¿sí? Entonces la Z en este caso vale 1,28. Entonces a partir de acá yo planteo. Yo voy a plantear que la probabilidad de que Z sea menor que un valor dado es de 0,90. Y ahí lo que voy a hacer es, lo voy a plantear como una igualdad. ¿Sí? Z 1,28 es igual a X menos mu, perdón. X es la incógnita, menos 12,2 dividido 2,8. ¿Sí? Y a partir de ahí, obviamente, por simple pasaje de término, vamos a poder obtener el valor de X deseado.
Pregunta de control, digo, preguntas que me puedo hacer en los momentos en que yo dudo hasta de mi nombre, ¿sí? En instancia de evaluación, en instancia de examen, sea virtual o sea presencial. ¿Qué pregunta me puedo hacer? Si la Z es positiva, ¿el valor de X que yo encuentre va a ser más grande que el promedio o más chico que el promedio? Más grande. Más grande, ¿no? De antemano yo sé que va a ser más grande. Después veo qué tan grande es respecto al promedio. Pero el hecho de que la Z sea positiva hace que el valor de X sea siempre más grande que el promedio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da el resultado? 15,78834. 15,78 vamos a ponerlo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el error que yo podría haber cometido es este. ¿Se ve cuál es el cambio que hago? ¿Sí? Digo, Sí. estoy volviendo mal a partir de ahora, ¿eh? Esa es la cuestión. Entonces, si yo hubiese cargado el phi de 0,10 porque tomo este 10%, mal lo estoy haciendo. ¿Cuánto me hubiese dado este valor? Chicos. Hello. Hola. Están acá, Carlos, están todos conectados. ¿Están todos conectados? Me parece que se mutearon todos al mismo tiempo. No, están ahí. ¿Cuánto hubiese dado, chicos? Menos 1,28. Exactamente, les hubiese dado menos 1,28. ¿Sí? Y sin llegar a resolver todo, si la Z me da negativa, iba a estar en esta zona, ¿no? Cuando yo debería estar en la zona derecha, ¿sí? Estos son en realidad lo que yo doy siempre llamar trampas para ver si estoy resolviendo bien el ejercicio, ¿sí? Si mi corte está a la derecha y mi Z me dio negativa, es porque no hay coherencia entre las dos cosas que yo estoy resolviendo, ¿sí? Si mi corte está a la derecha, yo sé que la Z que tengo que encontrar sí o sí va a ser positiva. Si el corte estuviera acá a la izquierda, sí o sí mi Z tiene que ser negativa. ¿Sí? No se pueden dar las dos cosas, que el corte esté a la derecha y mi Z sea negativa. ¿Se entendió eso? Sí. Vamos al último entonces. ¿Qué pide el último? El último dice, se toma una muestra de 12 bolsas de café y sabiendo que con más de 17 gramos de impurezas debemos rechazar la partida. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de una con más de 17 gramos de impurezas? Bien. ¿Cómo resuelven eso? Tormenta de ideas, a ver.
¿Qué opinan? Hay que usar binomial. Volvemos a binomial. ¿Y por qué vamos a volver a binomial? ¿Por qué vamos a hacer una retrospección? ¿Por qué no es normal y es una binomial? Porque estamos hablando de probabilidad de éxito y de fracaso de una situación. Exactamente, ¿sí? En realidad este ejercicio es una binomial, no una normal. Bueno, resolvamos la binomial entonces. Como siempre, cuando nosotros nos enfrentamos frente a una distribución de probabilidad, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar, ¿no? Dijimos que se distribuye nuestra variable como una binomial. ¿Cuáles son los parámetros de la binomial y qué valores toma en este ejercicio? Son dos preguntas en una. ¿Cuáles son los parámetros de una binomial? Y en este ejercicio en particular, ¿qué valores toma ese parámetro? Esos parámetros. ¿90% de éxito? No, esto ya... Esto ya no corre porque estamos en una binomial, dijimos. Perdón. N y P eran los parámetros. N y P, exactamente. Los dos parámetros de una distribución binomial son N y P. Excelente. ¿Cuánto vale N en este ejercicio en particular, en este enunciado, no? 17. 17, bien. ¿Y P cuánto vale? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. ¿Te parece a vos que 17 es el N? ¿Qué es 17 acá? Perdón, 12. Sería 12. Ah, exactamente. Sería 12 porque son las bolsas, ¿sí? Una cantidad de bolsas puede ser una variable discreta, por lo tanto puede ser que tenga distribución binomial. Pero 17 son gramos, por lo tanto invalida automáticamente el hecho de ser gramos que sea una distribución binomial, ¿sí? ¿Y el P cuánto me dijeron que vale? ¿Leila? No lo da el enunciado. Hay que transformar 17 en Z. Exactamente. El problema de este enunciado es que no nos da el valor de P. ¿Sí? Entonces, queda trunca. Uy, qué raya. Cada vez peor esta raya. ¿Sí? Lo que ocurre en este caso es que queda trunca la binomial porque no se puede resolver. ¿Y cómo hallo la P? A ver. Transformo el 17 en Z y lo que me da se lo resto a 1. Y esa es la probabilidad de éxito. Vuelvo a mi distribución normal. ¿Se ve ahí o está tapado por la luz? Un poquitito más abajo, profe. Hablen, díganme, porque no veo yo la pantalla de tan lejos. Me estoy quedando sin fibra. ¿Sí? Vuelvo a mi distribución normal. Los parámetros ya los tenía. ¿Y ahora qué probabilidad es la que a mí me interesa? La probabilidad de que X, ¿qué características reúna? Sea mayor más que... de una, tenga 17 gramos. Sea mayor que 17 gramos, ¿no? Y esto dijimos que ¿qué hacíamos?
¿Qué procedimiento deberíamos hacer? Buscar el complemento. Exactamente. Buscar la probabilidad de que X sea Sea menor mejor. que 17, ¿sí? Entonces, la Z para esto, ¿cómo va a ser? ¿A qué va a ser igual? 1,714. No, pero no te aceleres. Ah, pensé que estaba preguntando eso. Reemplazo de la Z. Sí, escucho. Menos 12,2 sobre 2,8. 17 menos 12,2 dividido 2,8. Ahora sí, ¿esta Z cuánto vale? 1,714. 1,714. La probabilidad asociada a esta Z, 0,956. por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de este suceso es 0,044, ¿no? Sí. ¿Qué tanto barullo hemos hecho simplemente para encontrar esta probabilidad que representa esta incógnita? ¿Sí? Esta probabilidad que nosotros hallamos es esta probabilidad que nos estaba faltando dentro de la distribución binomial. Entonces, ahora que tenemos esa probabilidad, podemos seguir con la binomial. ¿Sí? El ejercicio no se terminó. Recién hicimos la mitad del ejercicio divino, hermoso, precioso. Entonces, ahora dentro de la binomial, la probabilidad de que X, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quiere dentro de la binomial ahora? Si P es 0,44, el fracaso va a ser 0,66. No, el éxito es 0,044. Ojo con eso. Pero yo digo, ¿qué me está pidiendo el enunciado? ¿La probabilidad de qué? No cuánto vale P o Q. ¿La probabilidad de qué me está pidiendo? X mayor a 1. De X mayor a 1. ¿Cómo dice el enunciado? ¿Lo podés repetir? Probabilidad de encontrar más de una con 17 gramos de impurezas. Exactamente. Entonces, más de 1, ¿lo puedo escribir así? Sí. Sí. ¿Todos de acuerdo? No, tendría que ser No mayor sería o igual. mayor o igual. Exactamente, es mayor o igual, ¿sí? Esto se puede expresar, estas dos formas de expresar sí son similares entre sí, ¿sí? Cuando estamos hablando de una variable de tipo discreta. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿qué implica esta probabilidad? ¿Que tengo que calcular probabilidades puntuales o no? No, tendrías que usar el complemento. ¿Tengo que usar el complemento o puedo usar el complemento? Sería lo más práctico, creo. Claro, es una cuestión de practicidad, ¿sí? Lo que implica que no es que tengo que calcular el complemento. Yo podría tranquilamente calcular la probabilidad de x2 más la probabilidad de x3 más la probabilidad, ¿hasta dónde? A 12. A 12. Pero digo, sería un laburo de locos esto. Tengo que calcular la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, la de 6, la de 7, 8, 9, 11, 12. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Está correcto? Sí.
¿Voy a laburar un montón? Sí. ¿Sí? Entonces yo, para evitar justamente esto de laburar un montón y obviamente disminuir el margen de error, porque también laburar tanto implica que me puedo equivocar mucho, puedo hacerlo, que es correcto hacerlo por el complemento. Sí, voy a borrarlo de la normal. Entonces, ¿cómo plantearía el complemento de esto? 1 menos la probabilidad de 1 menos la probabilidad de 0. Exactamente. Entonces, si yo no tengo claro este concepto, lo que puedo... ¿Se ve la recta? No, lo voy a bajar un poco. Yo me contesté solo. Si yo no tengo claro este concepto, lo que puedo hacer es, me dibujo una recta numérica. ¿Sí? Entonces digo, me interesa el 1. Acá está el 1, acá está el 2 y acá está el resto. Entonces, fíjense, si yo pido más de 1, estoy arrancando desde el 2 hasta el 12, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que a mí me interesa. ¿Y a quién estoy dejando afuera? 0 y 1. 0 y 1, ¿se ve? Entonces, si yo tengo dudas de cómo plantear el complemento de esto, mi sugerencia es, ármense una recta numérica común y corriente como la de la primaria. Y marquen qué es lo que a ustedes les interesa en términos del ejercicio. Y justamente, a partir de la recta y a partir de tener marcado lo que les interesa, les queda resaltado lo que no les interesa. Que es en definitiva con lo que van a trabajar. ¿Sí? 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Sí? Es decir, tenemos que calcular dos probabilidades puntuales. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿hay dudas respecto de cómo calcular la de 0 y la de 1 o lo hacemos? ¿Qué opinan? La podríamos hacer con la aplicación. Sí, pero digo, ¿tienen dudas respecto de cómo resolverlo o está claro este tema en particular? Está claro. Claro, por las dudas. ¿Cómo? Que al menos a mí no me quedaron dudas. ¿No te quedaron dudas? ¿Está claro? Bueno, digo, esta parte de calcular la binomial, ¿no? Sería como el postre de este ejercicio en particular. Si lo tienen claro, esa parte de cómo resolver la binomial, se los dejo como tarea para ustedes para que lo resuelvan, ¿sí? Si ninguno tiene dudas, queda como tarea. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de los ejercicios de la normal? Que se nos puede presentar 5 formas distintas de pedir un ejercicio dentro de la normal. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 5 formas diferentes? Una probabilidad de menor que un valor dado, una probabilidad de mayor que un valor dado, la probabilidad entre 2 puntos, ¿sí? Que en este ejercicio en particular, si mal no recuerdo, era entre 15 y 12, esa sería la tercera opción. La cuarta opción sería un ejercicio, aquel ejercicio en el cual no me están dando un valor de X en particular, sino que el dato que me están dando es una probabilidad y yo a partir de esa probabilidad tengo que hallar el valor de X. ¿Sí?
Esa sería la cuarta posibilidad. Y la quinta posibilidad sería ejercicios combinados, en el cual combino la distribución normal junto con la distribución binomial. ¿Quedó claro? Sí, 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 genial. ¿Alguna duda respecto de este tema? No sé ni dónde se fue Ariel, ¿desapareció? Ah, no, está ahí, Y no, está por ahí. Ah. Son las 8 ya. escondido. Acá estoy. No sé si se escucha. Ahora sí. Sí. Sí, sí. Yo me entusiasmé, perdón, y le metí. No, No, está muy pero- bien, está muy bien. Yo me puse a trabajar en otra cosa. Digo, si hablaba se cortaba mucho. Pero estaba escuchando. Bueno, creo que liquidamos el tema de normal con todo esto. Sí, bueno, es un repaso, digamos, una presentación. Lo que tienen que hacer los chicos es claramente ejercitar y ir preguntando en el foro lo que necesiten para poder avanzar. Sí, acá lo Sí que... me parece, Sí, no, digo que sí me parece que es un poco más simple distribución normal. Tiene más cuestión, más lógico, más ¿no? método. No es tan complicado como probabilidad. Sí, tiene mucho más metodología. Pero un poco la intención Claro. de la clase, chicos, es que ustedes comprendan cuál es la metodología de resolución de los ejercicios. ¿Sí? Que el objetivo obviamente es llegar al resultado, pero en este llegar al resultado hay pasos que debemos cumplir. ¿Sí? No solo para resolver el ejercicio, sino para entenderlo y llegar al resultado correcto. Porque vieron que podemos meter la pata muy fácilmente. ¿Sí? Es muy fácil meter la pata en estos ejercicios. Entonces, por eso se vuelve muy importante la metodología. ¿Algo más que quieras aclarar, Ariel? No. ¿Barrimos con todo? Exacto, creo que sí. Chicos, Pregunta, digo, percentiles sí vimos, ¿no? Sí. Ah, sí, profe. bien. Creo que sí, estamos todos. No hay mucha más ciencia que esto, digamos, con la distribución normal. chicos, ¿tienen alguna duda ustedes? Si no tienen ninguna duda, entonces los dejamos libres. Consulta, profe, pero no del tema, sino de otra cosa. O sea, el domingo o el lunes nos subirían el tema de la próxima unidad, pero no va en el parcial. Exacto. Listo, gracias. Y acuérdense que también se va a subir la autoevaluación de probabilidades, digamos, que eso sí la tienen que hacer la semana que viene. Perfecto. ¿Alguna otra duda? La autoevaluación, Gabriela, sí, siempre son teóricos y prácticos. ¿O el parcial te referís? Ahí Gabriela está preguntando por el chat. El parcial es como las autoevaluaciones. Las autoevaluaciones por lo general son teórico-prácticas. ¿Sí? Puede no estar explícitamente Me determinada, parece que se refiere. pero siempre tienen teoría. ¿Cómo? No entra normal en el parcial. Ahí están preguntando. Normal sí entra en el parcial. Lo que no entra es el tema de la semana que viene. En este Perdón. ¿Quedó claro, Gabriela? Bien, excelente. ¿El resto de los chicos no tienen ninguna duda?
No, profe. Bueno, si no tienen ninguna duda, los libero. Los liberamos, los dejamos tranquilos. Bueno, chicos, Pregunten, un buen fin de semana. sean Gracias. alumnos y pregunten. Listo, muchas gracias. Nos Chao, vemos chao. entonces. Dejo de grabar.